buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Lógico Matemático. El día de hoy vamos a hacer el tema de clasificación de triángulos. Pero antes de eso vamos a recordar, ¿qué es un triángulo? Bien, un triángulo es una figura geométrica, muy bien. Pero ¿cuáles son las características del triángulo? Vamos a ver este triángulo de aquí. Sí, hola. Bien. ¿Cuáles son las características del triángulo? Bien, tiene tres lados, por eso se llama triángulo. Bien, tiene tres lados y tiene tres vértices, por lo tanto, también tiene tres ángulos. Bien, tres ángulos, tres lados y tres vértices. Otra característica del triángulo es que sus líneas son poligonales. Bien, es una línea poligonal cerrada. ¿Cierto? Si fuera un triángulo con líneas curvas, eso no existiría, porque solamente los triángulos tienen línea poligonal cerrada. Bien, entonces ahora te voy a mostrar, por ejemplo, conocemos que el triángulo, tengo un triángulo aquí, ¿ya? Y este triángulo lo puedo ver de esta manera, es un triángulo porque está formado por líneas poligonales cerradas. Si lo pongo de esta manera, también es un triángulo, sigue siendo un triángulo, solo que ha cambiado su posición. Bien, entonces, mira por aquí, la posición del triángulo no tiene nada que ver, ¿sí? Si yo lo pongo de esta manera, sigue siendo un triángulo, no quiere decir que cambió de figura, no. De esta manera también sigue siendo un triángulo, de esta manera también. Entonces la posición no va a alterar en que sea o no un triángulo. Lo único que yo tengo que fijarme es el número de sus lados. Si tiene tres lados, es un triángulo. Si tiene líneas poligonales cerradas, es un triángulo. Si sus líneas son rectas, es un triángulo. ¿Está bien? Sí, por sus lados, el número de sus lados. Si hay tres, echado, vertical, horizontal, sigue siendo un triángulo. Pero hay familias en los triángulos. Sí, tú tienes la familia de parte de papá y parte de mamá, ¿cierto? Entonces, tienes dos apellidos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo soy Medina Livia. Entonces, hay dos familias. Bien, ¿sabes que los triángulos tienen tres familias? Sí, están los equiláteros, bien, los isósceles y los triángulos escalenos. ¿Quieres conocerlos? Te voy a explicar las características de estos triángulos. Vamos a ver. Bien, entonces vamos a clasificar entonces los triángulos según sus lados. Según sus lados, mira, un triángulo se puede clasificar según el número de sus lados y el tamaño de sus lados. Sí, porque hay triángulos irregulares como hay triángulos regulares, ¿cierto? Bien, en la gran mayoría que vas a ver hoy son triángulos irregulares, porque no todos sus lados son iguales. Pero ¿cómo se clasifican y por qué? Bien, vamos a empezar con el más conocido, que es el triángulo equilátero. ¿Sí? Vamos a colocarlo aquí. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Sí, todos sus lados miden igual. El triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. Tres lados iguales. ¿Y quién es? Es este amigo de aquí, que todos conocemos y siempre dibujamos. Sus tres lados miden igual. Bien, este es el primero. El triángulo equilátero es aquel que tiene sus tres lados iguales. Bien. Bien. Perfecto. Ahora vamos a ver a otra familia de triángulos, que es el triángulo, sí, mi amigo, el triángulo isósceles. Bien, ¿y cómo te vas a dar cuenta que es un triángulo isósceles? Porque los triángulos isósceles tienen dos lados iguales, no importa si arriba, abajo, al costado, no. ¿Sí? Tiene dos lados iguales, ¿sí? Y uno va a ser distinto. Dos lados iguales y uno diferente.
puede ser este de aquí. Mira, tú lo ves así, pero no tiene los lados iguales. ¿Está bien? Mira, acá tiene dos lados iguales y uno diferente. Este es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales. Este de aquí son iguales y el de aquí es diferente. En este caso también se te puede presentar de esta manera. Sí, no solamente en esa posición, sino también en esta. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces te van a dar medidas de triángulos, que luego vamos a ver. Y ahí tú te vas a dar cuenta si mide este lado igual al otro, pero uno es diferente, entonces viene a ser de la familia de los isósceles. ¿Está bien? Dos lados iguales y uno diferente. También este de aquí es un isósceles. Estos dos son iguales y el de abajo es diferente. Bien, te puedes dar cuenta que no importa la forma en que esté dibujado. Importa en qué lados son iguales y cuáles son diferentes. Bien, vamos a ver entonces a los escalenos. Escalenos hay muchos. Son los que tienen sus tres lados diferentes. En este caso de los escalenos, todos son diferentes. Los tres laditos son diferentes. Todos. ¿Quieres ver cuáles son los escalenos? Bien, por ejemplo tenemos este de aquí que está un poco inclinado. Entonces, este de aquí es más grande que el de abajo y este también, el doble de los dos. Quiere decir que este es diferente. Tiene todos sus lados diferentes, todos. En este caso también. De repente encuentras un triángulo de esta manera, echado, y no hay ningún problema. Sigue siendo un triángulo escaleno, sigue siendo un triángulo escaleno. Este también, mira, parece que fueron isósceles, pero no lo es. Si tú lo ves bien, este es más grande que este. Y acá es diferente, los tres son diferentes. Engaña la vista, ¿cierto? Por eso es que tú vas a tomar tu regla y los puedes medir. Puedes medir los triángulos para poder ver si son escalenos, isósceles o equiláteros. Acá tienes otro que es un escaleno. Todos sus lados son iguales, como te puedes dar cuenta. Diferentes, perdón. Como te puedes dar cuenta, todos sus lados son diferentes en el caso de los escalenos. En el caso de los isósceles, sus lados son, dos son iguales y uno es diferente. Y este único caso especial, el único es el equilátero. Es único, el papá de todos, vamos a decir así. Tiene sus tres lados iguales. El conocido equilátero, el que tú conociste en inicial, primer grado, ¿sí? Habían otros triángulos, ¿ves? Tenemos un regular, que sus tres lados son iguales, y estos son irregulares. Entonces, ¿qué familias son de los triángulos? Son equiláteros, isósceles, escalenos, ¿no? En los equiláteros son los regulares, y los irregulares son isósceles y los escalenos. ¿Está bien? ¿Quiénes ganan entonces? ¿Quiénes son más irregulares o regulares los triángulos? Son más irregulares, ¿cierto? Bien. ¿Y pueden estar en diferente posición? Sí, puede estar en diferente posición. Incluso, mira, yo puedo colocar esto así. En el problema, yo puedo colocarlo así. Si quiero, yo puedo colocarlo de esta manera. Bien. Incluso lo puedo encontrar en otro problema. ¿Te das cuenta? Pero van a seguir siendo triángulos escalenos porque sus tres lados son diferentes. Isósceles porque dos son iguales y uno es diferente. Y equiláteros porque todos sus lados son iguales. ¿Sí? Así de sencillo. Y esta es la clasificación según sus lados. ¿Está bien? Según la medida de sus lados. Según la diferencia que hay entre ellos. Ahora, quiero invitarte a dar un repaso. ¿Sí? Vamos a ver un poco más acerca de los triángulos. Chicos, bien, vamos a seguir entonces, ¿sí? Bien, estamos hablando acerca de los triángulos y su clasificación. Ya sabemos que los triángulos están formados por tres lados, ¿sí? Tres líneas rectas, chicos, no curvas, no quebradas, sino tres líneas rectas,
¿sí? ¿Cómo formamos un triángulo entonces? Pues las rectas deben de estar unidas para poder formar un triángulo, ¿sí? Los puntos van a coincidir y vamos a formar un bello triángulo. Si observas de esta forma, dice, un supuesto triángulo con líneas curvas, no estaríamos hablando de un triángulo. Esto no es un triángulo, chicos. No lo es. Bueno, entonces también, ¿no? Encontramos que un triángulo tiene que ser cerrado, ¿sí? Es decir, si hubiera una hormiga dentro de ella, no podría salir. Así que un triángulo está formado por una línea poligonal cerrada. Bien, vamos a hacer este ejercicio, chicos. Mira, ¿cuántos triángulos observas aquí? Bien, ¿los podrías contar? Podríamos clasificarlos de acuerdo al color. Mira, hay 4 rosados, 2 celestes, 3 amarillos, 3 celeste pastel y 2 color rojo claro o color rosa, ¿cierto? Bien, todos ellos eran triángulos, chicos. Pero tú sabes que los triángulos tienen familias, como ya hemos estado explicándolo, ¿sí? Están los isósceles, escalenos, equiláteros. Pero vamos a ver primero características de estos triángulos. Todos tienen vértices, lados y ángulos. Bien, acá vemos, por ejemplo, ángulos. Ya sabes que está dentro, se forma dentro, ¿cierto? Formado por una boquita, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este triángulo, que te voy a mostrar, ¿no? ¿Dónde están los ángulos? Dentro, ¿cierto? Formado por esa boquita. Aquí, aquí. Bien, entonces, ¿dónde están los vértices? Son estas esquinitas formadas por las líneas rectas que se unen o se encuentran ahí. Y los lados son toda esta distancia que ha tomado de punto a punto. Todo esto vendrían a ser los lados. Correcto, excelente. Bien, entonces seguimos. Bien, tú ves que los triángulos pueden tener distintas formas, pero no tienen el mismo nombre, no son de la misma familia. Son triángulos, pero tienen distinto apellido. Vamos a ver. Los triángulos se clasifican según la medida de sus lados, dice. Según la medida de sus lados. ¿Ya? En isósceles, equiláteros y escalenos. Ahí los tienes. Los escalenos tienen, por ejemplo, aquí, ves el lado, ¿cierto? Ves el lado de aquí, dos lados iguales. Por ejemplo, AB es diferente. Acá tengo la señal de diferencia. Les han puesto 3 símbolos así diferentes. ¿Sabes por qué? Porque los 3 lados son distintos, miden distinto. Entonces, todos los que tienen 3 lados distintos son escalenos. Todos los que tienen 2 lados iguales y uno diferente son isósceles. Y a los que tienen todos sus lados iguales se les llama equiláteros. Los triángulos equiláteros tienen sus 3 lados iguales. ¿Sí? Los triángulos equiláteros tienen todos sus lados iguales. Quiere decir que miden igual. ¿Sí? Como por ejemplo aquí. Sus 3 lados miden 4. ¿Puede estar de cabeza el triángulo equilátero? Sí, puede estar. Pero si sus 3 lados miden igual, sigue siendo un triángulo equilátero. Entonces no tiene que ver la posición del triángulo, sino la medida. En este caso, el triángulo mide 9. Todos sus lados miden 9. Y es un triángulo equilátero. En este caso, el triángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales y uno diferente, y estos 2 lados son iguales, y este es diferente, ¿cierto? Entonces dice triángulos isósceles. ¿Ves? 2 lados iguales y uno distinto. Igual aquí, 2 lados iguales y uno diferente. Son isósceles. En el triángulo escaleno viene a ser
El triángulo que no tiene ningún lado igual, todos sus lados son diferentes. Se pueden ver de esta manera. La posición no importa, chicos, pero si mide diferente todos sus lados, es un triángulo escaleno. Igual que aquí, por ejemplo, tienes aquí 2 centímetros en la base, ¿sí? 4 centímetros aquí y 5 aquí. Todos son diferentes y por lo tanto son escalenos. Los triángulos escalenos tienen sus 3 lados diferentes. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué triángulo sería este de aquí, por ejemplo? Te estoy dando las medidas. Es un triángulo equilátero, muy bien. Este de aquí. Isósceles porque tiene 2 lados iguales y uno diferente. Este, 2 lados iguales, uno diferente, es isósceles. Este, todos sus lados iguales, equilátero, muy bien. Este de aquí, 2 lados iguales, uno diferente, isósceles. Y este jovencito de aquí, este triángulo, tendría que ser un escaleno porque tiene todos sus lados diferentes. Muy bien. Bien, ¿qué te pareció? ¿Te pareció? ¿Te gustó? ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces, ahora ya conoces, ¿no? Ya clasificas los triángulos. Ya hemos visto también cómo podemos identificarlos por la medida de sus lados. Muy bien, la medida de sus lados. Por ejemplo, en este caso puedo colocar que aquí es, vamos a colocarlo, ¿sí? Aquí en este caso puedo colocar que este es, mide 5 centímetros, ¿sí? Y como tiene que ser igual, todos van a medir 5 centímetros, ¿cierto? En el caso de los isósceles, un ejemplo con este triángulo de aquí. Si aquí mide 4 centímetros, aquí también va a medir 4 centímetros, ya que esos dos lados son iguales, pero uno es diferente. Quiere decir que aquí pueden ser 2 centímetros. Es un ejemplo, no va a medir de esa manera. A ver, aquí. Si el triángulo escaleno, sus 3 lados son diferentes, entonces todos miden diferente. Acá 7, acá 8, acá 9 centímetros. Tienen que ser todos sus lados diferentes. Aquí 2 lados iguales y uno diferente, y aquí todos sus lados iguales. Entonces vamos a ir repasando, ¿sí? Espero que te haya parecido sencilla la clase, puedas seguir practicando y nos vemos mañana en clase. Cuídate mucho, sigue estudiando. Bye.